Tengo el placer de presentar al último orador de hoy, para seguir la discusión, que es el doctor Castagnoli. Es un joven investigador, pero ya tiene un índice terrificante, más de 20 trabajos. Ha estudiado el COVID en el niño, en largas permanencias en los Estados Unidos y en nuestros laboratorios de investigación, y es uno de nuestras próximas promesas de convertirse en docente de nuestra universidad. Joven, pero ya muy avanzado en sus estudios, por lo cual tengo el placer de darle la palabra y nos hablará de los problemas de las manifestaciones clínicas y de los aspectos inmunopatológicos característicos del COVID en edad pediátrica. Como les decía el profesor Parigi, les hablaré del COVID en pediatría. Y cuando pensamos en esta ponencia y en el título, efectivamente decimos en el ámbito pediátrico, entre el COVID en su manifestación aguda, infección aguda de SARS-CoV-2 y el long COVID pediátrico. Hay una otra manifestación que aprendimos a conocer, síndrome inflamatoria multisistémica en los niños, o MIS-C. En esta presentación les hablaré brevemente del COVID pediátrico. Me concentraré sobre la MIS-C, que estudiamos en forma profunda, también desde el punto de vista molecular, y hablaré de los datos disponibles al día de hoy sobre long COVID o COVID persistente. En cuanto al COVID pediátrico, sabemos que efectivamente es una patología que definimos tendencialmente benigna. Es un estudio que hicimos en Pavía, en la clínica pediátrica, en colaboración con los colegas de la virología y infectivología. Hicimos una revisión sistemática muy precoz, incluso antes de que el COVID estuviera definido como una pandemia. A comienzos de marzo del 2020 evaluamos a los primeros pacientes, los primeros 1.065 pacientes, con el objetivo de responder a una pregunta que había surgido inmediatamente con los primeros contagios. ¿El COVID es grave también en los niños? Y lo que surgió es que en realidad en la mayor parte de los casos pediátricos son, por suerte, leves. Las manifestaciones clínicas, tos seca, astenia, son realmente limitadas a este tipo de manifestaciones. La radiografía del tórax, que puede ser alterada, se asocia a manifestaciones Pauci sintomáticas, y la recuperación normalmente en 1 o 2 semanas sucede. Este estudio tenía limitaciones porque estaba hecho en los primeros casos descritos y no comprendía pacientes europeos y americanos, porque todavía no estaban disponibles en la literatura, y la mayor parte de los estudios eran numerosos en otros reportes. Incluso el COVID pediátrico era definido como más leve con respecto a los adultos. Sin embargo, en abril del 2020 es justamente en Italia una nueva condición asociada a la infección de SARS-CoV-2 que resultó manifiesta, y es justamente la MIS-C. Acá les traigo los criterios. Son sujetos de una edad pediátrica y jóvenes adultos hasta 21 años de edad, con estas manifestaciones: fiebre, manifestaciones, evidencia de laboratorio de inflamación y de afección de los órganos, más de 2 órganos afectados, potencialmente todos los órganos que pueden estar afectados. Es un síndrome aún en fase de caracterización. Ahí tenemos un criterio de exclusión de otros posibles diagnósticos, y el criterio obviamente de exposición a la infección, la positividad al PCR, a la serología o al test de antígenos. El CDC acepta también el criterio de la simple exposición a un caso sospechado o confirmado de COVID-19.
en las 4 semanas anteriores al surgimiento de los síntomas. En nuestro estudio solo estudiamos pacientes con una prueba de infección con un PCR o una serología positiva. Entonces, seguramente dimos muchos pasos para la caracterización clínica de esta patología, pero quedan muchas interrogantes a las que hay que responder. Si ustedes piensan, muchas de estas interrogantes son preguntas muy simples. No logramos explicar por qué, cuál es el motivo. El COVID pediátrico tiene generalmente una patología leve. Nosotros conocemos los factores de riesgo. ¿Por qué solo algunos niños a distancia de 4 o 8 semanas desarrollan esta enfermedad inflamatoria multisistémica? No conocemos los mecanismos celulares a nivel del COVID pediátrico y de MIS-C, si bien sabemos que la MIS-C, les voy a hablar de esto en las próximas diapositivas, sabemos que el tratamiento es eficaz, que este tratamiento surge de otras patologías como la Kawasaki y otras patologías típicas del niño. No sabemos cómo este tratamiento tiene un efecto sobre la evolución de la enfermedad. Y para responder a estas preguntas, la única forma es hacer una investigación de tipo translacional con el objetivo de comprender la patogénesis de estas enfermedades. De lo que hicimos un estudio que tiene el National Institute of Health, sí, e involucró a numerosos centros en todo el mundo, Santiago en Chile, 5 centros en Italia, Torino, Pavía, Monza, Brescia y Nápoles, Portland, Stanford y Walter Reed en Bethesda y Jerusalén en Israel. Los resultados de este estudio fueron recientemente publicados en Nature Medicine. Les voy a presentar solo algunos aspectos, pero el estudio es accesible libremente online para el que esté interesado en profundizar. Dos datos para ver la caracterización del estudio. Esta es la cohorte que fue enrolada, 76 controles pediátricos que fueron estudiados, que fueron negativos al SARS-CoV-2, 110 pacientes con COVID pediátrico y 76 con MIS-C que tienen una positividad de PCR y la serología. Y a esta cohorte se le aplicó un enfoque multiómico. Fue estudiada a través de diferentes técnicas con el objetivo de caracterizarla desde el punto de vista molecular, sobre todo por lo que tiene que ver el aspecto inmunológico. En esta tabla ven los números de pacientes que fueron analizados para cada una de las metodologías. En breve fue hecho un análisis de los marcadores solubles, citoquinas y quemoquinas que fueron analizadas en todos los pacientes de la cohorte. Se utilizó un enfoque de tipo proteómica, que es un enfoque muy eficaz, que logra cernir más de 3.000 objetivos, pero fue realizado sobre el número limitado de pacientes con el objetivo de comparar los resultados a través de la metódica de análisis de los marcadores solubles. Y también fue visto el perfil celular, las características de las células de la inmunidad de estos pacientes, con una técnica que combina la citoflorimetría, la posibilidad de analizar los marcadores de estas células y también el perfil de transcripción génica. También estudiamos las células T y B del repertorio, también las características de la inflamación. Fuimos a ver si estos pacientes producen autoanticuerpos, porque sabíamos de informes de los adultos que luego de la infección, como vimos, incluso hoy, puede desarrollarse autoinmunidad en sujetos predispuestos. También fuimos a buscar niveles de spike protein y también fuimos a buscar a estos sujetos, a estudiarlos desde el punto de vista genético para entender si existía una predisposición genética
para desarrollar en particular la MIS-C. Bien, no entro en los detalles. Esta es una tabla que les muestra las características demográficas y los datos clínicos y de laboratorio. Solo quiero hacerles notar que efectivamente la cohorte de los pacientes con MIS-C presentaba en 100% fiebre, es un criterio para el diagnóstico, y luego las manifestaciones principales eran la afección cardiovascular, como la que se define cardiomiopatía, con insuficiencia cardíaca. En el pasado se definía miocarditis, pero vimos que el efecto en el corazón es diferente, entonces se habla de miocardiopatía, y el 86% también manifestaba disturbios a nivel gastrointestinal. En cuanto a la terapia, todos los pacientes fueron tratados con MIS-C, con esteroides o inmunoglobulinas, y la mayor parte de estos recibieron una combinación de terapias esteroidea y de hemoglobina. Entonces, entrando en los detalles, como les decía, les muestro solo algunos datos significativos. Lo que surgió fue que el COVID pediátrico se caracteriza por una marca, caracterización molecular con altos niveles de interferonas de tipo 1. Ven que son niveles realmente elevados en el COVID pediátrico azul, si se compara con los controles pediátricos, pero también si los comparamos con el MIS-C, incluso en las fases precoces, dentro de 7 días desde la realización y más allá de los 7 días. Y estos altos niveles de interferonas de tipo 1 son realmente altos en el COVID pediátrico y también más altos si se compara con los niveles en los adultos. Entonces parece que realmente estos interferonas de COVID, caracterizan el COVID pediátrico, y esto es significativo porque podría explicar el motivo por los cuales los niños tienden a ser una forma más leve de COVID, porque estos interferones tienen un rol fundamental en la respuesta antiviral. Aquí les traje este carbunclo, los interferones de tipo 1, alfa, beta, omega, epsilon y kappa, a través de un mecanismo de transmisión de la señal, llevan a una amplificación de la respuesta. Esta vía es fundamental para el control de las infecciones virales. Seguramente es fundamental también para el control de las infecciones por SARS-CoV-2, porque internacionalmente, el consorcio internacional del que formo parte y mis compañeros de Pavía describió que efectivamente autoanticuerpos que neutralizan los interferones de tipo 1 y los autoanticuerpos que bloquean la vía que les hice hacer se encuentran en el 10% de los casos COVID que puso en riesgo la vida de estos pacientes. Entonces, decimos que los modelos frente a los que nos encontramos son dos. El que se ve en el paciente pediátrico, en general, en las condiciones fisiológicas en las que se desarrolla la enfermedad leve, hay altos niveles de interferones de tipo 1 precozmente en el comienzo de la enfermedad. Estos altos niveles de interferones de tipo 1 mantienen baja la carga viral, permitiendo un normal desarrollo de la respuesta adaptativa, que es por definición lleva tiempo. Lo que sucede en el caso de déficit del interferón 1, como les hice ver, los autoanticuerpos neutralizantes de tipo 1 también están presentes en mutaciones genéticas en las vías que les mostré. Se tiene un déficit de interferones que no controla la carga viral y entonces crece exponencialmente, determinando el daño citopático que vimos en los informes anteriores y también en las respuestas adaptativas con las células T. Lo que fue visto en MIS-C es un cuadro completamente diferente. Hablamos de interferones de tipo 1 para el COVID pediátrico. La MIS-C se caracteriza por una tormenta citoquímica y como un aumento particular de interferones de tipo 2, que son interferón gamma que aumenta en la MIS-C, sobre todo en la fase precoz,
y luego un aumento también de CXCL9, que está directamente conectado al aumento del interferón gamma. También evaluando el perfil del enfoque, multiómico, también los niveles de la inflamación con el interferón de tipo 1 es drásticamente aumentada en los sujetos con MIS-C. Y como decíamos, es importante también trasladar estos resultados del aspecto clínico y evaluar el efecto de la terapia, que como les decía, esta terapia nació empíricamente sobre la base de la terapia que hice para el Kawasaki, pero con la guía del American College of Rheumatology claramente demuestran que la terapia de primera línea en los pacientes con MIS-C hospitalizados es una terapia que tiene que estar combinada con inmunoglobulina y esteroides. Y esta versión 3, en realidad, las que les muestro, modificó la versión anterior, la versión 2, en la que se aceptaban también las inmunoglobulinas solas como terapias individuales en monoterapia en los sujetos con MIS-C no complicada. Entonces, esto agrega los esteroides en la primera línea y efectivamente nuestros datos dan la razón. Porque, como ven, nosotros lo aplicamos a 12 pacientes para los que se habían recogido muestras antes y después del tratamiento y ven que en particular en los sujetos que hicieron glucocorticoides y globulina hay un descenso particular de la inflamación, en particular del interferón gamma y también del CXCL9 y muchos otros que no les hice ver por cuestión de tiempo, pero todos habían aumentado drásticamente y se reducen luego de la terapia. ¿Cuáles son los mensajes de este estudio? Se utilizó un enfoque multiómico con la idea de definir la patología y los aspectos patogenéticos de estas enfermedades. El COVID pediátrico se caracteriza por una aumentada respuesta inmunitaria innata de tipo antiviral, y esta misma respuesta antiviral se demostró ser carente en los sujetos adultos con una forma grave de COVID-19. La MIS-C se caracteriza por un aumento de marcador de inflamación que son distintos con respecto a los del COVID, de la infección aguda de SARS-CoV-2, y confirmamos con estos datos que efectivamente el uso de glucocorticoides es fundamental para permitir una rápida crecimiento de los marcadores inflamatorios y permitir una rápida mejoría química. Entonces, vimos el COVID pediátrico, vimos la MIS-C. ¿Qué sabemos del long COVID o del COVID extendido en pediatría? Esta definición la vimos distintas veces. Esta definición es la definición de la Organización Mundial de la Salud, y el problema del long COVID parece ser un problema no limitado al adulto, sino también es un desafío clínico también para el pediatra, como demuestran numerosos artículos que han salido en los últimos meses, donde justamente se enfrenta el problema del long COVID en el niño, identificando, como vimos, para el adulto, tanto patologías que son efectivamente complicaciones objetivables, como fibrosis pulmonar, disfunción miocárdica, y luego otras patologías mucho más difíciles, más subjetivas, más difíciles de definir un daño orgánico, como por ejemplo el síndrome de la fatiga crónica, que además está descrita como manifestación postviral también luego de la infección de SARS-CoV-2. Y este es un editorial de Nature de hace casi un mes que efectivamente pone el acento sobre la necesidad de que haya investigaciones que apunten al long COVID con un enfoque que podría ser similar al que indicamos para estudiar la MIS-C, un enfoque multiómico para definir mecanismos moleculares e inmunológicos, porque no sabemos nada efectivamente en ámbito pediátrico. La prevalencia, un estudio habla de 1/7 de long COVID, de niños infectados,
Son números impresionantes, entonces deben ser revisados y confirmados. No conocemos los factores de riesgo, entonces los niños que tienen una forma leve luego desarrollan long COVID y, como les decía, los mecanismos inmunológicos y moleculares. ¿Podemos prevenir long COVID? ¿Cuál es el tratamiento? Estos son todas interrogantes abiertas para tratar de responder. Es necesario también otros estudios como este. Es un informe de colegas de la pediatría de Roma, muy bien hecho. Demuestra el daño orgánico en este adolescente que tenía una fatiga persistente post-COVID. Se le hizo un aspect CT y efectivamente puso en evidencia defectos de perfusión pulmonar, de inflamación persistente, que no habían sido evidenciados con ninguna de las otras metodologías utilizadas. Y efectivamente fueron una forma de objetivar el daño orgánico. Siempre para dar una respuesta al problema del long COVID pediátrico, fue desarrollada por la Sociedad Italiana de Pediatría y con otras sociedades afiliadas, incluida la Sociedad Italiana de Inmunología y Alergología Pediátrica, el profesor Marsella, que lo tuvimos aquí en Pavía, para dar algunas recomendaciones claves sobre la gestión del long COVID pediátrico. Son 4 recomendaciones que plantean las bases para estudios posteriores en la materia. La recomendación 1 nos dice que el long COVID existe también en ámbito pediátrico, entonces es una problemática que debe ser tomada en consideración y estudiada, y debe ser estudiada sobre todo en esa ventana que se define también por la Organización Mundial de la Salud como una particular atención a algunos síntomas que son específicos de la edad pediátrica y que se diferencian de la edad adulta. Ven que se ponen las banderas rojas, señales de alerta para algunos síntomas específicos que ven aquí, y luego también se propone una posibilidad de seguimiento por parte del pediatra en el territorio, que debería evaluar a los niños a distancia de 4 semanas a partir de la infección aguda y luego después de 3 meses de la infección aguda, del diagnóstico de SARS-CoV-2, para tratar de identificar a los niños que presentan síntomas persistentes e indicarles luego un estudio más profundo. Esto desde el punto de vista orgánico. Y se subraya también la importancia del aspecto psicológico y neuropsiquiátrico, porque sabemos que la población pediátrica sufrió mucho como la población adulta desde este punto de vista, y entonces junto a la evaluación orgánica con un enfoque holístico en el paciente, también en el aspecto psicológico. Y con esto he concluido. Quiero traerles, esta es una etapa de Science, un número dedicado al COVID. En realidad, lo que se hizo en estos 2 años fue tratar de construir ladrillo por ladrillo sobre la base de las evidencias encontradas por los colegas a nivel internacional. Entonces, construir sobre lo que se tiene, sobre lo que se ha aprendido. El objetivo también es de hacerlo para todos. Con esto les agradezco.